Amigos de España, lo que están a punto de presenciar es algo completamente extraordinario, una escena política que pone en evidencia las contradicciones y los excesos de aquellos que están al frente del poder. El senador Óscar Puente, más conocido por muchos como el Macarra de la Moncloa, sube al estrado para defender su gestión y para hacer frente a los ataques sobre los presuntos casos de corrupción que se han vertido en su contra. En su intervención, trata de desmentir todas las acusaciones, intentando mantener la postura de que su gobierno es honesto y transparente. Pero lo que no esperaba, ni en sus peores pesadillas, es que su discurso iba a ser pulverizado de forma tan contundente por el senador Eloy Suárez, quien, con una precisión quirúrgica, desmonta por completo todas las pretensiones de Puente. Suárez, en un ejercicio de destreza política, no se limita a simplemente cuestionar la gestión de Puente, sino que va más allá, recordándole de manera descarada y directa todos los lujos y excesos con los que ha estado viviendo. Suárez no duda en sacar a la luz pública los detalles de su vida de lujo, un yate de 2 millones de euros, un coche valorado en 200,000 euros y la polémica compra de su lujoso apartamento, cuyo coste es una cifra escandalosa para cualquier ciudadano común. Este tipo de confrontación, donde los valores y la moralidad parecen desmoronarse ante la realidad de los hechos, no solo deja en evidencia a Puente, sino que también pone en la mesa algo mucho más grande, la desconexión absoluta que algunos miembros de la clase política tienen con la realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos. Lo más impactante de este enfrentamiento no es únicamente la manera en que Suárez logra hacer tambalear a Puente, sino también la reacción del propio senador, quien, visiblemente nervioso, no sabe cómo defenderse ante las evidencias que Suárez le lanza a la cara. Si solo fuera por la expresión de incredulidad que se dibuja en el rostro de Puente, ya valdría la pena quedarse hasta el final de este vídeo. Pero lo que realmente resalta de esta intervención es la clarísima demostración de cómo la clase política, en muchos casos, está completamente desbordada por el lujo y los intereses personales, olvidándose de quienes, realmente, deberían ser su prioridad, los ciudadanos. Este enfrentamiento deja claro un punto esencial. La política española está plagada de ejemplos de figuras públicas que, lejos de servir a la gente, se sirven a sí mismas. La actitud de Puente es un reflejo de esa desconexión y de esa creencia de que algunos están por encima de las reglas y de las leyes que rigen el resto de la sociedad. Este tipo de situaciones muestran cómo la clase política no solo actúa como si estuviera exenta de ser investigada, sino que también hace todo lo posible por ocultar las pruebas y desviar la atención hacia otros temas. La defensa de Puente no es solo una cuestión de proteger su imagen, sino una estrategia para silenciar los cuestionamientos que, a todas luces, deberían estar siendo respondidos de forma clara y transparente. Mientras esto ocurre, los ciudadanos españoles se ven atrapados en un ciclo donde, por un lado, los políticos se protegen mutuamente, y por otro, se muestran cada vez más alejados de la realidad de la mayoría de la gente. Lo que resulta realmente alarmante de todo esto es la sensación de impunidad que parece reinar en la política. Cada vez más, los políticos son percibidos como una élite que se encuentra por encima de la ley, sin que haya una verdadera rendición de cuentas. En este contexto, se hace más evidente que la corrupción no solo es un problema que afecta a algunos individuos dentro del gobierno, sino que parece estar incrustada en el sistema político mismo, de tal manera que, en muchos casos, es vista como parte del juego. Por si fuera poco, el comportamiento del propio presidente, Pedro Sánchez, solo agrava aún más la situación. En su intento por defender su gobierno y proyectar una imagen de limpieza e integridad, lanza frases vacías como "este es un gobierno limpio". Sin embargo, como bien señala Suárez, esto no es más que una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente está ocurriendo en los pasillos del poder. Las mentiras, las promesas incumplidas y la manipulación de los hechos han sido una constante en la vida política de Sánchez, quien ha construido su carrera política sobre una base de engaños y manipulación. La afirmación de que su gobierno es limpio suena hueca y desconectada de la realidad cuando se sabe que, detrás de esa fachada de honestidad, se esconden casos de corrupción que no han sido aclarados de manera transparente. En este contexto, resulta imposible no mencionar el caso de la esposa del presidente, cuyo enriquecimiento parece estar directamente relacionado con recursos del Estado. Utilizando viajes oficiales, contratos y recursos provenientes de empresas que reciben subvenciones de su marido, ha logrado acumular una fortuna que ha levantado más de una ceja. Este tipo de prácticas no solo son moralmente reprobables, sino que también generan una sensación de indignación en la población, que se ve incapaz de entender cómo alguien puede enriquecerse de manera tan descarada mientras el resto de los ciudadanos lucha para llegar a fin de mes. Lo más preocupante es que, en lugar de abordar esta situación con la seriedad que merece, el gobierno intenta desviar el foco de atención y hacer como si nada estuviera ocurriendo. La situación de la familia del presidente es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el sistema político español está podrido desde sus entrañas.
La falta de transparencia, la manipulación de los hechos y la evasión de responsabilidades son solo algunos de los elementos que definen la política en España hoy en día. Pero esto no es algo aislado, ni mucho menos, ya que los casos de corrupción y los conflictos de intereses parecen ser una constante en todo el panorama político. Desde el hermano de Puente, que se ha enriquecido de manera inexplicable, hasta la gestión opaca de fondos públicos, la sensación de que algo huele mal se hace cada vez más fuerte. El caso de José Luis Ábalos, uno de los miembros más prominentes del gobierno y número 2 del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se ha convertido en uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo los problemas de corrupción no solo afectan a los individuos, sino que se extienden como una mancha de aceite que contamina todo el entramado político y administrativo del país. Ábalos, quien hasta hace poco ejerció como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido señalado en diversas ocasiones por supuestas irregularidades que van desde el uso indebido de fondos públicos hasta el tráfico de influencias en diversas contrataciones y adjudicaciones de obras públicas. A pesar de que existen pruebas y testimonios que apuntan en su dirección, tanto él como sus más cercanos colaboradores han continuado negando cualquier implicación directa, aduciendo que las acusaciones carecen de base y que se trata de un ataque orquestado por sus opositores para desestabilizar su imagen. Sin embargo, la realidad es que las pruebas son tan claras que resulta difícil ignorarlas. Se han documentado reuniones privadas con empresarios que han obtenido contratos millonarios, pagos que no concuerdan con las cifras oficiales y movimientos financieros sospechosos que, aunque no constituyen pruebas directas de corrupción, sí plantean serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos. La insistencia a la negación por parte de Ábalos y de su entorno político no hace más que aumentar la sensación de que el sistema está diseñado para proteger a quienes se encuentran en posiciones de poder, sin importar si sus acciones son legítimas o no. Lo más preocupante de todo es que, a pesar de las pruebas y las denuncias que circulan, las autoridades pertinentes parecen hacer poco o nada para esclarecer estos hechos. Y cuando finalmente se abren investigaciones o comisiones, estas parecen estar condenadas al fracaso, ya sea por falta de pruebas suficientes o por una manipulación política que termina por neutralizarlas. El comportamiento de Ábalos no es un caso aislado. De hecho, representa un patrón común que se repite en todo el espectro político español. A lo largo de los años, numerosos altos cargos de diferentes partidos han sido acusados de corrupción, y lo que sorprende no es solo la frecuencia de estos casos, sino la impunidad con la que parecen operar. Las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la justicia parecen estar profundamente contaminadas por la misma corrupción que se trata de investigar. Y lo que resulta aún más inquietante es la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de llevar a cabo las investigaciones, se han visto presionadas o incluso descalificadas en varios casos. Las denuncias de manipulación de investigaciones y de ocultación de pruebas son cada vez más comunes, lo que pone en duda la imparcialidad y la independencia de las instituciones que deberían garantizar que la justicia se haga. En lugar de actuar con firmeza, lo que estamos viendo es una serie de maniobras destinadas a desactivar cualquier intento de que la verdad salga a la luz. Es en este contexto de incertidumbre y desconfianza generalizada donde la corrupción se ha convertido en el tema central de la política española. Los ciudadanos, que cada vez están más desilusionados con el sistema, no ven en los políticos una solución a los problemas que enfrenta el país, sino más bien un obstáculo que perpetúa las injusticias y desigualdades. La sensación de que las instituciones han sido secuestradas por una élite política que se sirve del poder para sus propios intereses es cada vez más fuerte, y la desconfianza en el sistema judicial, en las fuerzas de seguridad y en el propio gobierno alcanza niveles alarmantes. Mientras tanto, el gobierno, lejos de tomar medidas concretas para erradicar la corrupción, parece más interesado en proteger a sus propios miembros y en asegurarse de que los casos no avancen. Las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados se han convertido en una mera farsa, un teatro en el que se simula que se está haciendo algo, pero en realidad todo está cuidadosamente controlado para evitar que se descubra la verdad. Las preguntas difíciles son desechadas, los testigos incómodos son ignorados y las pruebas comprometedoras son obviadas o descartadas, todo bajo la premisa de que no hay pruebas suficientes o que las investigaciones no han sido concluyentes. Este tipo de maniobras no solo son indignantes, sino profundamente destructivas para la democracia. La impunidad de los poderosos socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el propio sistema político. Si los responsables de la corrupción no son castigados, si los culpables no pagan por sus actos, ¿qué mensaje se está enviando al pueblo? El mensaje es claro, las reglas no aplican para todos, y quienes tienen el poder pueden hacer lo que quieran sin temor a consecuencias. En lugar de tomar responsabilidad por sus actos y rendir cuentas ante el pueblo, los políticos se aferran a sus puestos de poder con una fuerza casi desesperada, dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para proteger sus intereses, incluso si eso significa continuar con el ciclo de corrupción que tanto daño ha hecho al país.
En este contexto, la corrupción se ha convertido en un círculo vicioso del que parece ser imposible escapar. Los responsables se protegen entre sí, las investigaciones se desactivan y las pruebas son manipuladas o ignoradas. Las comisiones de investigación, en lugar de esclarecer la verdad, se han transformado en un ejercicio vacío, una pantomima que no sirve para nada más que para dar la apariencia de que se está haciendo algo. Y mientras todo esto sucede, la ciudadanía sigue esperando respuestas, pero estas nunca llegan. Las expectativas se ven cada vez más frustradas, ya que el sistema parece estar completamente impermeabilizado contra cualquier intento de cambio. Las promesas de regeneración democrática, de transparencia y de lucha contra la corrupción son constantemente incumplidas, y la política española parece estar atrapada en un ciclo de inacción y encubrimiento. Lo peor de todo es que, en este clima de impunidad, la corrupción se ha normalizado. Los ciudadanos ya no se sorprenden cuando se destapa un nuevo escándalo de corrupción. En lugar de indignarse, muchos parecen haber aceptado que la política española está profundamente corrompida y que no hay manera de cambiarlo. Esto crea un ambiente de desesperanza en el que, a pesar de que la sociedad clama por justicia, las instituciones parecen más interesadas en mantener el statu quo que en resolver los problemas que afectan al país. La sensación de que el sistema está roto, que no tiene solución y que, al final, todo está diseñado para que los culpables no enfrenten las consecuencias de sus actos, se ha instalado en la mente de muchos. Este es el panorama que estamos viviendo en España, un sistema político y judicial profundamente corrompido, donde la impunidad parece ser la norma y no la excepción. En lugar de hacer frente a la corrupción, los responsables la alimentan, se protegen entre sí y desvían la atención hacia temas irrelevantes para evitar que el pueblo vea la verdad. Y mientras tanto, los ciudadanos, cada vez más desilusionados, esperan respuestas que parecen nunca llegar. La corrupción sigue siendo el tema central de la política española, y el ciclo de impunidad continúa, aparentemente imparable. La sensación de que este sistema está más allá de la reforma es cada vez más fuerte, y la desconfianza en las instituciones alcanza niveles históricos. Este asunto no puede simplemente reducirse a la idea de que se trata de unos pocos personajes sin importancia, como si fuera algo trivial o una cuestión menor. No estamos hablando de unos cuantos golfos que se cruzan por casualidad. Este es un tema mucho más serio, mucho más complejo, que tiene ramificaciones profundas en la estructura misma del gobierno. Es una trama que involucra a muchas más personas y entidades de lo que se quiere admitir, y su magnitud es tal que no se puede ocultar por mucho tiempo. Este fenómeno es mucho más que lo que ocurrió con el caso de los ERES, donde la corrupción se infiltró en lo más alto de las instituciones. Si miramos más allá, vemos que está la Moncloa por un lado, los ministerios por otro, y por supuesto, hay conexiones con Ábalos, Delqui, Venezuela y otras muchas piezas clave en este rompecabezas. Y todas estas piezas están interconectadas, formando un entramado que debería ser desvelado. No estamos ante un incidente aislado, sino ante una trama que involucra tanto al poder político como a diversas figuras clave que deben dar cuenta sobre su implicación en todo esto. Lo que verdaderamente debe explicarse aquí es la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, algo que ha sido claramente omitido en las auditorías realizadas. Es increíble que no se haya mencionado, por ejemplo, cómo Ábalos pudo permitirse pagar los alquileres de mansiones lujosas durante el verano. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De contratos adjudicados desde el ministerio? Y si es así, ¿cómo se desvió y por qué no se auditaron esos movimientos de fondos? ¿Por qué no se investigaron a fondo los gastos que involucraron figuras de tanto poder político? Todo esto forma parte de una larga lista de irregularidades que simplemente se han ignorado o cubierto. La falta de auditorías, especialmente en el caso de la agencia de colocación Enfersa, la cual se ha convertido en un escándalo público, solo añade más sospechas sobre el modus operandi de aquellos que están en el poder. Y el hecho de que no se hayan auditado los gastos de representación de Ábalos, ni sus mansiones, ni el uso de fondos públicos para actividades personales, es algo que ya no puede pasarse por alto. La sociedad española se encuentra completamente estupefacta ante esta situación. Nadie puede creer que se haya permitido que todo esto pase desapercibido, sin que se tome acción alguna para esclarecer los hechos. Al final, lo que realmente importa, y lo que todos los ciudadanos deberían exigir, es saber quién ha financiado estos exorbitantes pagos. Es crucial que se investigue a fondo cómo los fondos públicos están siendo utilizados, si es que no se están desviando para fines personales o políticos. Las preguntas que deberían estar sobre la mesa son claras. ¿Quién está detrás de estos pagos? ¿Cómo se ha logrado evadir la auditoría? Y, sobre todo, ¿por qué nadie ha hecho nada para frenar esta enorme corrupción? Lo peor de todo es que, en lugar de enfrentarse a la situación y asumir responsabilidades, el gobierno parece más interesado en ocultar la verdad y protegerse entre ellos.
La opacidad y el silencio solo alimentan la desconfianza en las instituciones. Este gobierno socialista, en lugar de servir a la ciudadanía y rendir cuentas, se ha convertido en un muro impenetrable que bloquea cualquier intento de esclarecer lo ocurrido. Los ciudadanos esperan respuestas que nunca llegan, y esto no hace más que fomentar una sensación de impotencia e indignación entre la gente. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando para proteger a aquellos que se benefician de la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos. A todo esto, la falta de respeto por la democracia y por las instituciones es alarmante. El Parlamento, que debería ser el lugar donde se dan explicaciones claras y transparentes, se ha convertido en un espacio donde se evaden las preguntas, donde los responsables de las malas prácticas siguen adelante sin dar ningún tipo de respuesta satisfactoria. Este tipo de actitud no solo es una burla hacia el Parlamento, sino también una falta de respeto hacia la propia democracia que, en teoría, debería ser defendida y protegida por todos los que ocupan cargos públicos. Es un hecho que no se puede ignorar. La política de buenas prácticas y transparencia que se predica desde el gobierno es simplemente una fachada, ya que lo que realmente está en juego aquí es la preservación de los intereses personales y de partido, mientras que la corrupción sigue extendiéndose. En cuanto a la gestión del gobierno, es indignante ver cómo se hace caso omiso de las sesiones de control en el Senado. Mientras que otras figuras del gobierno comparecen y responden a las preguntas que se les hacen, el Partido Socialista ha hecho caso omiso a estas convocatorias, y no fue hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció que se les obligó a reconocer que estaban actuando al margen de la ley. Este tipo de comportamientos es absolutamente intolerable en una democracia. No puede ser que los responsables de la gestión pública evadan su responsabilidad y luego vengan a dar lecciones sobre transparencia y buenas prácticas. Es evidente que quienes están en el poder no tienen la mínima intención de rendir cuentas ante el pueblo, y eso es lo más preocupante de todo. A estas alturas, resulta completamente absurdo que sigan emitiendo descalificaciones hacia el presidente de la oposición y se continúe atacando a aquellos que intentan poner en evidencia la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, especialmente cuando el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, tiene un historial tan problemático y manchado por la corrupción. A lo largo de los años, el PSOE ha sido protagonista de algunos de los escándalos más sonados en la historia reciente de la política española. Desde el caso de los ERES en Andalucía, que involucra miles de millones de euros de dinero público mal gestionado, hasta una cadena interminable de investigaciones y acusaciones que no han hecho más que alimentar la percepción de que este partido tiene un problema estructural con la corrupción. No solo se ha tratado de casos aislados, sino de una verdadera red de corrupción que afecta a distintos niveles del partido y del gobierno, abarcando desde funcionarios de menor rango hasta figuras clave en la política española. El Partido Socialista ha sido señalado en numerosas ocasiones por su implicación en manejos irregulares, en el uso indebido de fondos públicos y en la creación de tramas políticas que se benefician directamente de la corrupción. En este contexto, resulta completamente incoherente que el gobierno socialista, bajo la dirección del actual presidente, continúe lanzando ataques hacia quienes, justamente, intentan destapar la verdad y arrojar luz sobre estas prácticas corruptas. Si hay algo que el PSOE ha demostrado en los últimos años es su habilidad para escurrir el bulto y desviar la atención de los problemas reales, ocultando sus propios escándalos y, en muchos casos, actuando con una total falta de escrúpulos. Esta es una de las razones por las cuales la confianza de los ciudadanos en el gobierno sigue cayendo a niveles alarmantes, pues no solo se niegan a asumir responsabilidades, sino que, además, intentan manipular la percepción pública y tergiversar los hechos. La actual administración socialista ha demostrado ser extremadamente eficiente en lo que respecta a construir una narrativa completamente falsa, basada en la mentira y el engaño. No es una exageración, sino una observación que puede ser constatada por cualquiera que haya seguido de cerca la política de este país en los últimos años. Este gobierno ha aprendido a construir relatos que no se basan en hechos, sino en relatos fabricados, en historias que pretenden esconder la realidad detrás de una capa de desinformación. No es solo una estrategia para ganar elecciones o evitar que se les cuestione, sino que es una táctica que parece estar profundamente incrustada en el ADN de esta administración. El presidente del gobierno, lejos de ser un modelo de transparencia y honestidad, ha sido protagonista de múltiples escándalos que han salido a la luz, y que, por mucho que intenten silenciar o disimular, siguen siendo conocidos por una gran parte de la sociedad. Casos de manipulación, ocultación de datos, promesas incumplidas y falta de rendición de cuentas han marcado su gestión. Y lo más preocupante es que, en lugar de admitir sus errores, el presidente y su equipo optan por una estrategia de ocultación, negación y ataque hacia aquellos que critican su administración. Es imposible no mencionar el nivel de cinismo con el que se maneja este gobierno. La manera en la que, sin el más mínimo remordimiento, se niegan a aceptar la realidad de sus actos es alarmante.
El presidente y sus ministros parecen creer que pueden seguir adelante como si nada hubiera pasado, como si la corrupción fuera solo un tema del pasado o algo que no tiene relevancia en la actualidad. Pero la sociedad no es tonta, y cada vez más personas se dan cuenta de la hipocresía y el descaro con el que se manejan desde el poder. La falta de autocrítica es uno de los aspectos más preocupantes, ya que refleja una total desconexión entre lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en las altas esferas del poder político. En lugar de tratar de cambiar, de corregir sus errores, de asumir sus responsabilidades, el gobierno prefiere mantener una postura de negación y descalificación hacia todo aquel que les haga frente. Es especialmente irónico que el gobierno socialista intente dar lecciones sobre ética, moralidad y lucha contra la corrupción cuando, a lo largo de toda su historia reciente, han sido uno de los partidos más señalados por su implicación en casos de corrupción. No se puede hablar de ética y de valores cuando tu partido está involucrado en más de 150 causas judiciales abiertas por corrupción, y cuando miembros de su propio equipo están siendo investigados por mal manejo de fondos públicos y otros delitos relacionados con la corrupción. ¿De verdad cree el presidente del gobierno que está en una posición para dar lecciones sobre honestidad y transparencia cuando su propio partido está sumido en este escándalo? ¿No tienen conciencia de la doble moral con la que operan? ¿No les da vergüenza presentar al Partido Socialista como el defensor de los valores éticos, cuando la realidad es que están más interesados en proteger a los suyos que en combatir la corrupción de una manera seria y efectiva? La arrogancia de este gobierno es impresionante. En lugar de reconocer los errores de su administración, se empeñan en culpar a los demás, en ocultar lo que no quieren que se sepa y en desviar la atención hacia otros temas menos relevantes. En lugar de hacer frente a los casos de corrupción que afectan a su partido, prefieren acusar a la oposición de ser los responsables de todos los males del país, en un intento desesperado por desviar la atención de los verdaderos problemas. Pero la sociedad no se deja engañar tan fácilmente. Los ciudadanos ya no creen en sus excusas, ya no creen en sus promesas vacías. La falta de respuestas satisfactorias sobre los escándalos de corrupción solo genera más frustración y desconfianza. Lo más indignante es la actitud del gobierno frente a la falta de transparencia. En lugar de actuar con responsabilidad y ofrecer respuestas claras y directas a los ciudadanos, siguen empeñados en proteger a aquellos que forman parte de su círculo cercano, cubriendo y ocultando las pruebas que demuestran la corrupción dentro de sus filas. La estrategia del gobierno es clara: tapar, encubrir, proteger a los suyos y, sobre todo, desviar la atención hacia temas irrelevantes para no tener que dar explicaciones sobre lo que realmente está ocurriendo. En lugar de enfrentarse a la realidad, se aferran a una postura defensiva que no hace más que alimentar la indignación colectiva. Es como si creyeran que el tiempo, el olvido o el desgaste político resolverán la situación por sí solos, pero lo único que logran con esta actitud es aumentar la desconexión con la ciudadanía. El pueblo español está viendo cómo el sistema político y judicial se desmorona ante sus ojos. La falta de acción, la ausencia de soluciones a los problemas de corrupción y la total falta de interés por cambiar la situación solo alimentan el descontento de la población. Cada día más personas se dan cuenta de que el gobierno socialista no ha hecho nada para erradicar la corrupción, y que más bien parece estar empeñado en mantenerla viva y en proteger a aquellos que se benefician de ella. Mientras los ciudadanos esperan respuestas, el gobierno se esconde detrás de cortinas de humo, sin ofrecer ninguna solución real a los problemas que afectan a la sociedad. La corrupción sigue siendo el núcleo de la política en España, y la sensación de impunidad y de que nada va a cambiar está llevando a un creciente malestar social. La falta de acción, la falta de valentía para afrontar los problemas y la falta de voluntad para hacer las cosas de manera diferente solo están empeorando la situación. Ya es hora de que se pongan a trabajar por el bien de los ciudadanos, en lugar de seguir perpetuando una cultura de corrupción y engaño que está socavando las bases mismas de la democracia.